El siguiente espacio es en homenaje a Ramón de Jesús Quevedo Briceño, quien en vida fuera una excelente persona y profesional de la comunicación en el estado Trujillo. Video cortesía de la televisora cultural boconesa Teleboconó. Mi nombre es Ramón de Jesús Quevedo Briceño, Delgado Cadenas. Digo los 4 apellidos porque dentro de las 4 familias pues son muchos, y para que no se pongan envidiosos uno y se mantengan todos bien, pues me gusta decirlo de esa forma. Mis padres fueron José Inocencio Quevedo y María Florentina Briceño, que aparecen ahí en la foto que está en la sala. En mi infancia pues ha transcurrido toda la vida aquí en Boconó, generalmente entre La Milla y Vega Arriba y Boconó específicamente. Siempre he estado acá en el Jardín de Venezuela, como le decimos comúnmente. Estudié de primero a cuarto grado en la escuela de La Milla y quinto y sexto en la Vega Arriba, en la Sálvano Velasco. Recuerdo muchísimo unas maestras que me dieron clase, como fueron Graciela García, Heródita de Carmona, Inés García de Barrios, Librada Cabeza, Socorro de Sarmiento, Ligia Becerra, el maestro Raimundo Cadenas. Estos son los docentes que más recuerdo que me dieron clases en primaria. Luego pues fue transcurriendo el tiempo y se me hizo difícil continuar estudios en el Liceo de la Costa, que es el que más cerca tengo. Prácticamente pues no tuve los recursos exactos para hacerlo, pero gracias a Dios pude trabajar durante el día para costearme los estudios y estudié en el desaparecido Colegio Bolivariano. Luego se convirtió en el Monseñor Camargo y egresé como docente de primaria en el año 75. Por cierto que fue nuestro padrino de promoción el doctor Luis Manuel Peñalver, ministro de Educación de aquella época, y me correspondió también el honor, gracias a Dios, de disertar sobre el discurso de orden que correspondía como graduando. El sueño ese de yo no estudiar en el Liceo de la Costa fue increíble, porque sí me gradué en el auditorium de esta institución. Entonces no me estuve los 5 años reglamentarios, pero sí fui al final y gracias a Dios me pude graduar allá en esa puerta grande del Liceo de la Costa. ¿Y la educación superior cómo? La educación superior la iniciamos en Valera, fueron 2 años en Valera, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y la otra parte la estudiamos aquí en Boconó, y nos graduamos. Tal vez otro sueño de ir a Maracaibo, en el Teatro Los Niños Cantores del Zulia. Fuimos 11 los primeros que nos graduamos en esa oportunidad y fue un acto muy lucido, algo maravilloso, algo que me encantó con todos mis compañeros de estudio y a la vez graduándonos. La docencia la ejercí en básica en la Escuela Portillo y Valera de Campo Elías y también en la Luisa Amelia Pérez Peroso, que fueron unas clases que di durante un año en el liceo de esa localidad, donde tuve pues una gran experiencia y tengo muchísimas amistades porque se comportaron a las mil maravillas conmigo. También trabajé en el Liceo de Tostós, donde también pues quedan amigos tanto alumnos como docentes. Tenemos por ejemplo aquella anécdota de Marisol Hidalgo en Campo Elías, fue algo muy curioso. Esto lo que pasó fue lo siguiente: los muchachos están saliendo del comedor, entonces pasa un avión propulsión a chorro. Ellos gritan cuando pasa el avión, supuestamente en dirección a donde estábamos, y echan un grito. Entonces el propulsor a chorro arranca, ¿no? Hace un ruido terrible.
Y dice la famosa Marisol, ¡ay, que ese chofer sí es miedoso! Cuando nosotros gritamos, le asienta la pata ese hombre ese avión y quién sabe a dónde va a dar. O sea, pues imagínate que va a escuchar un piloto de un avión desde la parte de la tierra a donde iba, pero era algo bellísimo. Los muchachos inventan demasiadas cosas. Yo no podría decirte miles de anécdotas, pero esa es una de las que más me ha llamado la atención. Bueno, también pues tenemos el trabajo de, como te decía, de las partes donde he trabajado, que son el Francisco Lazo Martí, que era el máximo saber de noche, el Liceo de Tostós, la Portillo Valera Campo Elías y el máximo saber nocturno y también el liceo de esa localidad de Campo Elías. Pues mira, la afición de la radio era paralela con la cuestión de la afición por la docencia, pero hubo algo que fue desde niño, cuando, no sé si tú conoces cómo ponía una planta que nace en los campos, que no es el totumo, porque el totumo es un árbol. Esta es una planta que da el fruto alargado. Nosotros lo llamamos taparo por esta zona, no sé exactamente si tendrá otro nombre. Entonces ese taparo lo rompí por los extremos y hacía un tipo de altoparlante, lo que llamaba uno comúnmente una bocina. Y entonces en el patio de mi casa yo empezaba a perifonear, algo así. Y una señora que estaba abajo decía, pero ese Ramón parece un radio, porque yo me hacía escuchar a distancia. Entonces esa fue una de las cuestiones que yo recuerdo que me llamaba sumamente mucho la atención. El siguiente espacio es en homenaje a Ramón de Jesús Quevedo Briceño, quien en vida fuera una excelente persona y profesional de la comunicación en el estado Trujillo. Video cortesía de la televisora cultural boconesa Teleboconó. Yo empecé a escuchar, cuando se escuchaba mucho aquí en Boconó era Radio Barquisimeto, Radio Lara, Yaracuy, Rumbo, Continente, en fin. Y entonces en esas oportunidades pues yo escuchaba una cuña donde invitaban a uno a inscribirse para el curso de locución. Primero con sexto grado, que bueno, yo me alegraba mucho, cuando eso la primera vez pues yo tenía sexto grado. Pero para yo trasladarme de acá allá pues era casi imposible porque yo no tenía los recursos, ni tenía familiares en esa zona. Después eso pasó para tercer año. Ya yo estaba estudiando, pero iba como siguiendo, ¿no? Yo iba llevándole como la secuencia, como siguiendo el camino para llegar hasta ahí. Tampoco pude con tercer año. Me gradué de docente, que era bachiller docente, por cierto, la denominación que nos daban. Y entonces fue cuando vino un curso aquí a Boconó y en el Ateneo. Y entonces hicimos el curso ahí, fue algo maravilloso, con un equipo muy bueno, tanto de profesores que venían del estado Zulia, como los compañeros de clase. Y presentamos el examen aquí en el Ateneo. Fue un examen que se presentó desde las 9 de la mañana y se prolongó hasta las 11 de la noche. Las primeras personas, por ejemplo, se les dificultaba mucho porque le hacían muchas preguntas técnicas. Y tú sabes que en ese momento también los exámenes eran lo que se llamaba de cultura general, que uno no sabía por dónde comenzar. Y yo voy a hacer una referencia particular a mi gran amigo Eudo José Camacho, quien también es educador, que yo le dije a él que él narraba tan bonita la batalla de Niquitao, lo que había pasado con San Bernabé y todo esto por el estilo, pero a él no le dio tiempo porque le echaron muchas preguntas técnicas y claro, le tiraron las tres que no lo hicieron acreedor al aprobar. Entonces le dije, bueno, Edwin, me dejaste a graduar a mí. Entonces yo sí conté esta historia, esta cuestión, y claro, pero había que pasar también el examen escrito. Eso fue en el año 80. En el año 80 fue que ocurrió esto de que salimos de esa promoción. Luego, por cierto, que también en el año 80, cuando las inundaciones, pues, ¿cómo te digo? Accidentalmente podríamos decir,
que por aquí, por la parte de la Vega Arriba, hubo mejor acceso de la gente que venía a auxiliarnos. Entonces venía una camioneta con los mejores equipos de esa época para transmitir informaciones de Boconó a cualquier parte de Venezuela. Entonces, no sé por qué se ofreció y me dijo el señor, me están llamando de Radio Rumbo, de Radio Continente y no sé cuántas emisoras, no sé si usted puede darnos unas declaraciones aquí que te vamos a pasar en vivo en directo con los periodistas de allá y para que usted conteste. ¿Cómo no? Y en esa oportunidad, pues, sin yo imaginármelo, fue la primera vez que yo salí por radio en Continente, Rumbo, no recuerdo cuáles otras emisoras del país, informando de lo que estaba ocurriendo acá en Boconó. La primera emisora que yo trabajé fue en Jardín AM. En Jardín AM, con un programa que se llamó Fiesta con Jardín. Ese programa se prolongó durante 22 años y medio. Por cierto, que parece que podemos tener la intención de volverlo a hacer, pues. Si Dios me da vida y salud, pues no habría ningún problema. Primero Jardín AM, luego Jardín FM, exacto. Ya que me estaba acordando de la onda corta y la onda larga, que esa es otra cosa que ya no existe por ahora. Después de pernoctar durante esos 22 años y medio, me fui para Millennium por razones de cuando salí jubilado de educación. Entonces me pareció más práctico trabajar los fines de semana, pero durante la semana, y no los fines de semana como hacía allá en Radio Jardín, pero sin ningún problema, gracias a Dios. En Milenio me estuve como 4 o 5 años y actualmente estoy en Rumba Brava 91.1 FM haciendo un programa en la mañana y también de las gaitas, pues como estamos en época decembrina. Por cierto que en Jardín, no sé si usted lo recuerda, Luis, pero usted fue operador de nosotros y colaborador. Que también habrá que hacerte una entrevista al contrario, para que nos cuentes cómo fue eso de la afición tuya también por la radio, porque yo recuerdo que desde muy jovencito estabas por allí y colaborabas mucho con nosotros ahí en Radio Jardín. Y aquí en Tele Boconó, yo hice durante un año y medio las grabaciones de presentación y despedida de los programas. No sé si eso lo harán de esa forma también, que a continuación viene tal y finalizó el programa. Esas cuestiones también las hice en Tele Boconó. Con el título que nosotros tenemos de locutor del MTC, nosotros podíamos entrevistar, la ley nos lo permitía, periodistas o locutores, era casi igual para poder entrevistar y ellos grabar cuñas. Entonces, dentro de esa gente está Luis Silva, lo entrevisté una noche que llegó ahí a la estación, Eduardo Fernández también, Radamés Larrazábal, y un imitador de Dagny Rivera que me llamó muchísimo la atención, el profesor Felipe Montilla, que fue ministro también de Educación. Este imitador de Dagny Rivera, cuando yo le pregunté, ¿por qué imita usted a Dagny Rivera? Entonces me dijo con cierta jactancia, me dijo, bueno, si Dagny Rivera me imita a mí o yo lo imito a él, esos son problemas de estilo. Imagínate, y ese otro extraterrestre que dice allí, que en una oportunidad llegaron unos 3, 4 tipos ahí, entonces uno de ellos dijo que era extraterrestre. Entonces hablamos un poquito ahí, al aire por supuesto. Entonces después le dije, cuando terminemos el programa, yo quiero hablar un poco contigo porque yo sé algo de eso también. El hombre se me perdió y entonces sí era terrestre, no era extraterrestre. El siguiente espacio es en homenaje a Ramón de Jesús Quevedo Briceño, quien en vida fuera una excelente persona y profesional de la comunicación en el estado Trujillo. Video cortesía de la televisora cultural boconesa Tele Boconó. Yo me casé en el año 79, mi señora Nelly María Morillo de Quevedo, con quien tuvimos 4 hijos, María Alejandra, Mayra Alejandra, Manuel Alejandro y Miguel Alejandro.
Y también hay 3 nietos hasta ahorita que tienen también el segundo nombre como Alejandro, que es Rainelia Alejandra, Dilmar Alejandra y Javier Alejandro. Usted se preguntará, pero bueno, como me dijo una prima a mí, ¿por qué todo el mundo Alejandro? Pues te digo honestamente, para decirte sinceramente la verdad, fue una inspiración de Manuel Alejandro, el compositor, porque a mí me encantan las composiciones de él, porque son más filosóficas que canciones cualquiera. Recuerde usted aquella canción que dice, hay más cielo azul que nubes negras, más gente que lucha por el bien, no por el mal. Eso es algo maravilloso. Bueno, yo fui presidente integrante, primero por supuesto, desde las juntas de integración comunal aquí en La Milla, luego de la asociación de vecinos, valga la redundancia, como el vecino aquí Juan Infante, fuimos los principales como presidente y vicepresidente de esa asociación para solicitar pues la solución a ciertos problemas que aún permanecen aquí en La Milla, como son los muros, como es la escuela que tiene ahorita un problema, el alumbrado público, en fin. Y actualmente en el Consejo Comunal también soy parte integrante y siempre me ha gustado esa faceta de poder hacer lo que uno tiene a bien para la comunidad, para que la gente pues se sienta bien. La capilla de La Milla también la logramos en esa oportunidad, el alumbrado ese que usted ve fue algo pues que nosotros lo logramos como tal. Fueron alumnos míos, ya sea en cualquiera de las instituciones donde yo trabajé, como es Yualesi Azuaje, una excelente alumna, está también Héctor Rafael Briceño y Daniel Ramos, dentro de los que yo recuerdo. Profesionales de otro tipo, ingenieros, abogados, odontólogos como el tocayo Ramoncito allá abajo, todos, Domínguez, todos ellos, y hay muchísimas profesiones, hay militares, en fin, no sabría decirte hasta dónde puede llegar esa gama tan maravillosa de frutos que da uno como educador y también como comunicador social. Pues bueno, yo también he tenido la oportunidad desde muchacho, pues no me gustaba estar sin hacer nada, lo que se dice hoy comúnmente como vago, no sé, era una incomodidad para mí no estar haciendo algo. Yo llegué hasta a pintar casas, me encantaba en estos tiempos de diciembre, pintarle la casa a las amistades, ellos me pagaban algo. Incluso una vez que me encontraba sin ningún tipo de trabajo, con unas amistades de unos infantes, yo hasta deshiervé cañas, ¿no? Lo digo con mucho orgullo. Igualmente después, cuando te dije, cuando estaba estudiando, para costearme los estudios, trabajé en la tonería y pintura, aquí donde el señor Valdemar Selvi, y también topografía, fui ayudante de topógrafo de Boconó a Guanare, una experiencia que me gustó mucho también, pues trabajo, como se dice, es trabajo, y empadronador en varias oportunidades con los censos nacionales, también tuve la oportunidad de hacerlo. Se ganan muchas amistades, todavía las recuerdo y las mantengo. En fin, yo creo que todo trabajo pues da pie a eso. Y también algo curioso, fui monaguillo durante un día, hubo una emergencia en la iglesia y entonces el padre me llamó, pues tú no sabes, bueno, pero ¿qué iba a saber yo de eso? Por allá me tocaba estarme con la incienso parado y yo me fui atrás del padre y le dimos la vuelta al final, pero bueno, no salió tan mal. Me olvidaba esa experiencia que tuve como tal. En una oportunidad estoy yo aquí en La Vega Arriba, creo que fue en un rezo de una amistad. Por cierto, los padres de Nelson Plaza, uno de los urólogos más famosos de aquí de Venezuela. Entonces, yo estoy, no sé por qué se ofreció la conversación de la radio y están 3, 4 personas ahí, estamos reunidos y recordé una anécdota que ocurrió con Jesús Paredes. Entonces yo estoy diciendo que él en una oportunidad se equivocó en una narración de béisbol aquí, está narrando un béisbol aquí en el estadio y él va a decir una palabra de aquellas que no se pueden, pero le dio giro a la palabra y se salvó y no hubo nada. Y dije, yo admiro mucho a Jesús Paredes, estaba diciéndole yo a los que estaban con nosotros, porque me gustaba mucho la forma de él hacer radio, la voz, en fin. Cuando me dice él, ¿y tú sabes quién soy yo? No, pues estamos hablando de unas amistades. No, señor, yo soy Jesús Paredes. Qué bello que usted me recuerde. Entonces yo digo que no sé si se podrá decir que es una anécdota sobre una anécdota. Algo maravilloso que me ocurrió a mí con el colega Jesús Paredes. Pues los valores en la actualidad, lamentablemente, para mí, se han perdido mucho.
no de toda la gente, por cierto, porque yo me doy cuenta que hay muchísima gente en los campos, en la ciudad, que todavía tiene ese respeto para una persona mayor. Por cierto, yo tengo aquí una vecinita, una niña como de 7 años, que me llama poderosamente la atención la forma como esa niña se desenvuelve y cómo trata. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias por tal cosa. En fin, y yo la miro a ella y incluso se extraña uno, porque eso se ha perdido demasiado. De lo demás te digo que hay muchísimas personas que, entre comillas, son ignorantes y son más bien más sabias, tienen más sapiencia porque tienen unos altos valores de todo tipo para la convivencia con los demás. Por el mensaje que doy en Navidad, empezando porque tenemos que, estamos acostumbrados a hacer un pesebre, a hacer un árbol de Navidad, a adornar la casa, pues es algo usual en mí. Y a mí me encanta la época navideña, no sé, mi mamá me inculcó eso, mi papá, nunca se dejaba de hacer el pesebre en la casa y a todo el mundo le deseamos pues esa felicidad en Navidad, la felicidad en el año 2013 y como te podría decir, como digo muchas veces en radio o cuando estoy dirigiéndome a un grupo, un apretón de manos para los caballeros, un abrazo y un beso para todas las damas de Boconó, Trujillo, Venezuela y el mundo.